Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Secundaria Matemática, Experiencia de Aprendizaje Integrada 5, para el tercer y cuarto grado. Actividad 4. Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Además, la resolución de Resolvamos Problemas 3, páginas 13 al 15, Resolvamos Problemas 4, páginas 13 al 15. Actividad 4. Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Hola, en la actividad anterior revisamos información importante para proponer un proyecto participativo. En esta actividad representaremos las características de la población con gráficos y medidas estadísticas para interpretar la información que contiene y compararla con la información de la encuesta nacional. A partir de ello, plantearemos conclusiones sobre la discriminación en la comunidad para sustentar las acciones que propondremos en el proyecto participativo. Representamos con gráficos estadísticos las características de la población de nuestro estudio. Una vez concluida la elaboración de las tablas de frecuencia, las representaremos con gráficos estadísticos. Para ello, debemos responder las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuál o cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para representar la variable edad? 2. ¿Qué es un histograma y cómo se elabora? 3. ¿Qué es un polígono de frecuencia y cuáles son sus características? Elaboramos un histograma y un polígono de frecuencias. A partir de la información revisada, elaboramos el histograma y el polígono de frecuencias para una de las variables cuantitativas de la encuesta. 1. ¿Qué título le pondrás a tus gráficos? 2. ¿Cuáles serán las características de tus gráficos? Para responder las preguntas y comprender cómo elaborar un histograma y un polígono de frecuencias, leemos el texto Orientaciones para elaborar gráficos estadísticos, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Nosotros desarrollaremos los ejemplos que encontramos en Recursos para mi aprendizaje. Leemos e interpretamos nuestros gráficos estadísticos. Una vez que tienes listo tu histograma, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué información brinda el histograma? 2. ¿Qué representa la línea del polígono de frecuencias? Utilizamos medidas estadísticas para interpretar la información de nuestro estudio. Utilizamos la tabla de frecuencias para calcular la media o media aritmética. Ahora responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es la media? 2. ¿Cuánto es la media? 3. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Analizamos gráficos y conclusiones de la encuesta nacional para compararlas con las de nuestro estudio. Recordemos que en actividades anteriores hemos revisado la encuesta nacional sobre la discriminación en el Perú. Ahora analicemos uno de los gráficos. 1. ¿Qué interpretación puedes realizar de este gráfico? Planteamos conclusiones a partir de la interpretación de los gráficos y medidas estadísticas. Ahora que tenemos registrada toda la información que brindan los gráficos estadísticos que hemos elaborado, debemos plantear conclusiones respecto a la problemática que hemos estudiado.
Las siguientes preguntas nos ayudarán a plantear dichas conclusiones. 1. ¿A qué conclusiones llegamos a partir de la información que nos brinda el histograma? 2. ¿Qué conclusiones podemos plantear a partir de la información que nos brinda el polígono de frecuencias? 3. ¿Qué conclusiones podemos plantear considerando la media? Actividad 4, recurso 1, para el tercer y cuarto grado. Representación de la información mediante gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Tenemos el histograma sobre personas encuestadas según edad. En el eje horizontal o eje X encontramos la edad de los encuestados. Se encuentran en clases de 12 a 60 años. En el eje vertical, la cantidad de persona. Cada clase o intervalo tiene una altura que está en función a la frecuencia absoluta. Ejemplo, a partir de la siguiente tabla de frecuencias, elaboramos un histograma y el polígono de frecuencias para la variable edad. Tenemos la tabla de frecuencias, personas encuestadas según edad, clases, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. Para elaborar o construir el histograma, solo requerimos la clase y la frecuencia absoluta. Observamos las clases y la frecuencia absoluta. A partir de esta tabla de frecuencias, construimos el histograma. Personas encuestadas según edad. En el eje horizontal o eje X, ubicamos la edad de los encuestados y en el eje vertical o eje Y, la cantidad de personas. Como pueden observar, la edad de los encuestados se encuentra en clases o intervalos, de acuerdo a las clases que nos da la tabla. Interpretamos la primera clase, cerrado en 12, abierto en 19. En el histograma, en el primer rectángulo, cerrado en 12, abierto en 19, lo que significa de 12 años a más, pero menos de 19. La altura del rectángulo está en función a la frecuencia absoluta, 16. Evaluamos el último intervalo, cerrado en 54, cerrado en 60. El último intervalo, cerrado en 54, cerrado en 60. Significa de 54 años a más, pero menos o igual que 60 años. La altura del rectángulo tiene frecuencia 9, como se observa en la tabla. Ustedes evalúen los demás rectángulos del histograma. ¿Qué muestra el histograma? Un histograma muestra la acumulación o tendencia de la variabilidad o dispersión y la forma de distribución. ¿Para qué tipo de variable se usa? Un histograma es una gráfica adecuada para representar variables continuas. También se puede usar para variables discretas. Cuando decimos variables continuas o discretas, nos estamos refiriendo
a variables cuantitativas, es decir, son cantidades. Las discretas son números enteros positivos, incluido el número 0. Las continuas son fracciones o decimales. Es decir, mediante un histograma se puede mostrar gráficamente la distribución de una variable cuantitativa o numérica. Polígono de frecuencias es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma. El origen y final de la línea es en el eje con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva. Características del polígono de frecuencias. Es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos. Es una línea que une los puntos medios de distribución de los puntajes del histograma. Se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. Representa curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales, puntajes. El polígono de frecuencias relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia 0. Tenemos los datos del ejemplo en tabla de frecuencias e histograma. Evaluamos o analizamos la tabla de frecuencias, clases, marca de clase, frecuencia absoluta. Analizamos la primera clase, cerrado en 12, abierto en 19. En el histograma es la primera barra, cerrado en 12, abierto en 19. ¿Qué es la marca de clase y cómo se calcula? Primero calculamos. La marca de clase se calcula sumando el límite inferior, en este caso 12, más el límite superior 19, dividiendo entre 2, nos da como resultado 15,5. Verificamos 12 más 19, 31, entre 2, 15,5. Del mismo modo se calcula las demás marcas de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio de estos extremos. En el histograma, la primera marca de clase, 15,5, es el punto medio de 12 y 19. Esta vez ubicamos ese punto medio o marca de clase en la parte superior. Del mismo modo, podemos ubicar las marcas de clase en la parte superior de cada barra que encontramos en el histograma. La segunda marca de clase 22.5, 29.5, 36.5, 43.5, 50.5 y 57.5. Unimos estos puntos con segmentos de esta manera. Se tiene el polígono de frecuencias. Ahora que se ha construido el histograma y el polígono de frecuencias, se procede a interpretarlos. Importante, para realizar la interpretación, consideramos la información que muestra la tabla de frecuencias, el histograma y el polígono de frecuencias. La mayor acumulación de personas la encontramos en la primera clase, con 16 personas. Observamos en la tabla, es decir, el 25% de los encuestados tienen igual o mayor que 12 años, pero menor que 19 años. Solo 6 personas en la tabla que representan el 9% tienen 47 años o más, pero menos de 54 años. Hay 3 clases
que acumulan la misma cantidad de personas. Cada clase considera a 9 personas en la tabla o al 14% del total de encuestados. Hay 9 personas que tienen 26 años o más, pero menos de 33 años. Otras 9 personas tienen 33 años o más, pero menos de 40 años. Y por último, 9 personas tienen igual o más de 54 años, pero menos o igual de 61 años. A partir de esta interpretación podemos plantear las siguientes conclusiones. La mayor cantidad de personas encuestadas tienen 12 años o más, pero menos de 19 años. La menor cantidad de personas encuestadas son de 47 años o más, pero menos de 54 años de edad. 18 personas encuestadas, aquí tenemos 9 más 9, 18, tienen de 26 años a más, pero menos de 40 años de edad. Ustedes pueden obtener más conclusiones. La última conclusión: los grupos de personas formadas según la edad no son uniformes. Asimismo, con esta información podemos orientar nuestro análisis sobre la discriminación en la comunidad para responder las siguientes preguntas. ¿Entre qué edades se encuentran las personas que fueron más discriminadas? ¿Por qué las personas de unas determinadas edades son más discriminadas que otras? ¿Qué personas serán más discriminadas, las de mayor edad o las de menor edad? Estas respuestas corresponden a cada estudiante. Actividad 4, recurso 2. La media o media aritmética. La media aritmética o media es la medida más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirve como un punto de equilibrio del conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra. Para calcular la media se utilizan las siguientes fórmulas: para datos no agrupados, para datos agrupados. La media solo se usa para variables cuantitativas. Ejemplo: para este tipo de variables, si se calcula la media de la siguiente forma. En la tabla observamos clases, marca de clase, frecuencia absoluta y la fórmula para calcular la media aritmética para datos agrupados. Multiplicamos 15,5 por 16, nos da 248. Es la multiplicación de la primera marca de clase por la primera frecuencia absoluta, es decir, x1 por f1. Continuamos del mismo modo, analizamos la última marca de clase. 57,5 por 9 nos da 517,5. Sumamos estos resultados, es la sumatoria de x sub i por f sub i, nos da 2147. Aplicando la fórmula, la media aritmética es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i, que es igual a 2147 entre n. N es el total de datos, 64. Dividiendo se obtiene 33,5. Aproximando entero, la media aritmética es igual a 34. Entonces, la media de este conjunto de datos es 34. Esto quiere decir que la muestra está conformada por personas cuyas edades están en torno a los 34 años o que el promedio de las edades de las 64 personas encuestadas es 34 años.
Para culminar, resolvemos las actividades del cuaderno de trabajo de matemática. Para el tercer grado, resolvamos problemas 3, páginas 13 al 15. Para el cuarto grado, resolvamos problemas 4, páginas 13 al 15. Resolvamos problemas 3, páginas 13 al 15. El restaurante de Ana. Ana pudo abrir su restaurante con mucho esfuerzo. Ella, con el objetivo de tener más clientes, decidió hacer un estudio aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. El primer día registró los siguientes datos de las primeras 20 personas. En la primera tabla observamos la variable comida, frecuencia absoluta y el total de encuestados. En la segunda tabla, la variable edad, con intervalos de clase o clases, la frecuencia absoluta y el total de encuestados. A partir de lo informado, 1. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? 2. ¿Cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? Interpreta el resultado. Comprendemos el problema. 1. ¿Cuál fue el propósito de Ana al realizar este estudio? El propósito fue hacer un estudio aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. 2. ¿Qué variables estadísticas ha considerado Ana en su estudio? ¿De qué tipo son esas variables? Se tienen dos tipos de variable. La variable comida es variable cualitativa nominal. La variable edad es variable cuantitativa discreta. 3. ¿Cómo se está presentando la información de las edades? Se presenta en tablas de frecuencias, con intervalos de clase y las frecuencias absolutas. 4. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación significativa? 1. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? 2. ¿Cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? Interpreta el resultado. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Para la pregunta 1, identificamos la variable y qué tipo de variable es. Determinamos que solo se puede calcular la moda. Identificamos la frecuencia absoluta mayor y la moda. Identificamos el valor de la moda. Para la pregunta 2, identificamos la variable y qué tipo de variable es. Calculamos la marca de clase y el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Reemplazamos los datos en la fórmula de media para datos agrupados. Calculamos el resultado, interpretamos el resultado. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. ¿Qué plato de comida es el que más prefieren los comensales del restaurante de Ana? Tenemos la tabla de frecuencias, la variable comida con sus valores o indicadores, tallarines, arroz con pollo, ceviche, pescado frito, la frecuencia absoluta. Primero identificamos qué tipo de variable es. Es variable cualitativa nominal, es decir, no lleva orden. La variable comida es variable cualitativa nominal. Entonces, no se puede calcular la mediana ni la media aritmética. Solo se puede calcular la moda. Para calcular la moda, identificamos la frecuencia absoluta mayor. Es 7. Se refiere a arroz con pollo. Entonces, la moda es igual a arroz con pollo.
El arroz con pollo es el plato de comida que más prefieren los comensales del restaurante de Ana. 2. Considerando la respuesta de la pregunta anterior, responde la primera pregunta de la situación significativa. Recordamos la pregunta: ¿qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? La medida de tendencia central más representativa es la moda y su valor es el arroz con pollo. 3. Para calcular la media o promedio de la edad, completa la tabla de frecuencias de esa variable. Observamos la tabla: edad en años, el primer intervalo o clase de 18 a menos de 24 años. X sub I es la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Sumando el dato del límite inferior más el dato del límite superior, y ese resultado se divide entre 2. En este caso, 18 más 24 nos da 42. Entre 2, 21. 21 es la marca de clase del primer intervalo. Calculamos las demás marcas de clase. 24 más 30 entre 2, 27. 30 más 36 entre 2, 33. 36 más 42 entre 2, 39. 42 más 48 entre 2, 45. Hemos completado las marcas de clase de todos los intervalos o clases. Frecuencia absoluta. Estos datos ya nos dan en el problema. Ahora calculamos la multiplicación de la marca de clase X sub I por la frecuencia absoluta F sub I. En el caso del primer intervalo, 21 por 6 nos da 126. Continuamos. 27 por 4, 108. 33 por 2, 66. 39 por 3, 117. 45 por 5, 225. Ahora sumamos los valores de X sub I por F sub I. A eso llamamos sumatoria. Sumando 126 más 108 más 66 más 117 más 225 nos da 642. Sumamos los datos de la frecuencia absoluta: 6 más 4 más 2 más 3 más 5 nos da N igual a 20. 20 es el total de encuestados. Recordamos la fórmula para calcular la media para datos agrupados. La media aritmética es igual a la sumatoria que va de I hasta K de X sub I por F sub I entre N, reemplazando los datos en la fórmula. La sumatoria es igual a 642. N es el total de datos, 20. Dividimos 642 entre 20, nos da 32,1. Aproximando entero, la media aritmética o media es igual a 32 años. 4. ¿Qué significa el valor de la media o promedio para la variable edad? La media de este conjunto de datos es 32. Esto quiere decir que las edades de los comensales del restaurante de Ana están en torno a los 32 años. Respondemos la segunda pregunta de la situación significativa. La edad promedio de los comensales encuestados es 32 años. Reflexionamos sobre el desarrollo. 1. ¿Por qué es importante calcular la marca de clase X sub I? Porque la marca de clase representa al intervalo de clase, es decir, es el punto medio de los límites inferior y superior de cada clase. 2.
¿Por qué en la variable comida no se puede calcular su media o promedio? Porque la variable comida es variable cualitativa nominal, no son cantidades. Se puede calcular media o promedio cuando las variables son cuantitativas discretas o continuas. Resolvamos problemas 4, páginas 13 al 15. Evaluamos la atención al cliente. Un banco solo dispone de 2 ventanillas para atender al público. Se quiere realizar un estudio, el cual busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se representan en la siguiente tabla. Observamos la tabla, el tiempo en minutos. Los datos de la ventanilla 1 o frecuencia absoluta. Datos de la ventanilla 2 o frecuencia absoluta. Preguntas. 1. ¿Cuánto es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? 2. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? 3. ¿A qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de atención al público? Comprendemos el problema. 1. ¿Qué es lo que quiere evaluar el banco con el presente estudio? Busca evaluar la eficiencia de la atención. 2. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 1? Observamos la tabla. Los datos que corresponden a la ventanilla 1. 3. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 2? Observamos la tabla. Los datos que corresponden a la ventanilla 2. 4. ¿Qué te piden calcular las preguntas de la situación significativa? Nos piden 1. ¿Cuánto es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? 2. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? 3. ¿A qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de atención al público? Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. De las siguientes medidas de tendencia central, ¿cuál te ayudaría a evaluar la eficiencia de la atención de los clientes en el banco? ¿Por qué? La medida de tendencia central adecuada es la media, porque permite evaluar qué ventanilla en promedio atiende en menos tiempo al público. La mediana y la moda no nos sirven para este objetivo. 2. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Ventanilla 1. Completamos la tabla, calculamos la marca de clase y el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Reemplazamos los datos en la fórmula de media para datos agrupados. Calculamos el resultado. Interpretamos el resultado. En el caso de la ventanilla 2, es similar a la ventanilla 1. La diferencia está en los datos de la frecuencia absoluta. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. Completa los datos en la siguiente tabla de frecuencias que corresponden a la ventanilla 1. Observamos la tabla. El tiempo en minutos son intervalos o clases. X sub i es la marca de clase. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior y ese resultado se divide entre 2. Veamos la marca de clase con respecto al primer intervalo o clase. 0 más 10 nos da 10 entre 2, 5.
La segunda marca de clase, 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Y así continuamos completando las demás marcas de clase. Calculamos la última marca de clase. 70 más 80, 150. Entre 2, 75. Los datos de la frecuencia absoluta nos dan al plantear el problema. Sumamos los datos de la frecuencia absoluta. 10 más 12 más 8 más 7 más 10 más 15 más 12 más 16 nos da 90. N es igual a 90. 90 es el total de datos. Ahora calculamos la multiplicación de la marca de clase X sub i por la frecuencia absoluta F sub 1. 5 por 10, 50. 15 por 12, 180. 25 por 8, 200. Y así continuamos multiplicando. 75 por 16, 1200. Ahora sumamos los resultados que obtuvimos al multiplicar X sub i por F sub i en cada uno de los intervalos o clases, sumando 3930. Esto es la sumatoria. 2. Según los datos de la tabla anterior, calcula la media y responde la primera pregunta de la situación significativa. Utiliza la fórmula de media aritmética o media para datos agrupados. Media para datos agrupados. El promedio o media es igual a la sumatoria que va de i hasta k de X sub i por F sub i entre n. Reemplazamos los datos en la fórmula. La media es igual. La sumatoria es igual a 3930. Entre el número de datos es 90. Dividimos 3930 entre 90 es igual a 43,67. Aproximando a entero. La media o promedio es igual a 44 segundos. Ahora respondemos la primera pregunta de la situación significativa. Respuesta 1. En la ventanilla 1, un cliente demora en promedio 44 segundos. 3. Completa los datos en la siguiente tabla de frecuencias que corresponden a la ventanilla 2. Tiempo en minutos, marca de clase. La marca de clase es igual a calcular la marca de clase de la ventanilla 1. 0 más 10 es 10, entre 2, 5. 10 más 20, 30, entre 2, 15. Y así completamos las demás marcas de clase. Los datos de la frecuencia absoluta ya nos dieron en el problema. Sumamos los datos de la frecuencia absoluta, nos da 60. N es igual a 60. 60 es el total de datos. Ahora multiplicamos la marca de clase X sub i por la frecuencia absoluta F sub i. 5 por 18, 90. 15 por 13, 195. Del mismo modo completamos las demás multiplicaciones. Ahora sumamos los datos que se obtuvieron al multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta en cada uno de los intervalos o clases. 90 más 195 más 250 más 175 más 225 más 110 más 260 más 225 es igual a 1530. La sumatoria es 1530. 4. Según los datos de la tabla de la pregunta anterior que corresponde a la ventanilla 2, calcula la media.
Tenemos la fórmula de la media para datos agrupados. Reemplazando los datos en la fórmula. La media es igual a la sumatoria, que es 1530, entre n, que es el total de datos, 60. Dividimos 1530 entre 60, es igual a 25,5. Aproximando entero, la media es igual a 26 segundos. Ahora respondemos la segunda pregunta de la situación significativa. Respuesta 2. En la ventanilla 2, un cliente demora en promedio 26 segundos. 5. Con las respuestas a las preguntas 1 y 2, responde la tercera pregunta de la situación significativa. Tenemos las respuestas 1 y 2. En la ventanilla 1, un cliente demora en promedio 44 segundos. En la ventanilla 2, un cliente demora en promedio 26 segundos. Respuesta 3. El banco llega a la conclusión que la ventanilla 2 es más eficiente, porque un cliente demora en esta ventanilla en promedio 26 segundos. Reflexionamos sobre el desarrollo. 1. ¿Por qué se utilizó la media y no otra medida de tendencia central para el presente estudio de la situación significativa? Justifica tu respuesta. Se utilizó la media porque la variable es cuantitativa discreta. Las otras medidas de tendencia central no sirven para determinar el promedio de atención al público en la ventanilla de un banco en segundos. 2. ¿Qué acciones crees que tomaría el banco después de conocer los resultados del estudio? Debería indagar las causas en la demora de atención al público por parte de la ventanilla 1. Averiguar las causas del éxito de atención al público por parte de la ventanilla 2, para luego tomar medidas correctivas con la ventanilla 1. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.